Dios los bendiga, bendiciones a todos. Bueno, pues vamos a concluir el devocional o los devocionales de esta semana y pongan mucha atención, escúchenlos con mucho cuidado. Estamos hablando acerca de no amar al mundo, que somos creyentes que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nuestra vida no es conforme al sistema del mundo, sino al sistema de Dios, el vivir por fe. Y hoy veremos el creyente separado para brillar. Pablo dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Dios nos ha colocado deliberadamente en el cosmos, en la tierra, en el mundo, para demostrar en realidad lo que es. Debemos irradiar, reflejar la luz divina, para que los hombres vean, por una parte, la rebeldía del mundo hacia Dios, y por otra parte, que dicho mundo es hueco y vacío. Pero nuestra labor no concluye aquí. Debemos proclamar a los hombres las buenas nuevas acerca de que si retornan a la luz de Dios a través de Jesucristo, Él les librará de lo vacío y de lo vano del mundo y les colocará en su plenitud. Y esta doble misión de la iglesia es la que produce el odio de Satanás. No hay nada que lo irrite tanto como la presencia de la iglesia en el mundo. Nada le agradaría más que ver su luz reveladora removida. La iglesia es una constante fuente de irritación y de enojo para el adversario de Dios. Y el solo hecho de que estamos en el mundo lo enfurece y le molesta. Entonces, ¿por qué debemos de abandonarlo? Jesucristo dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y este es un privilegio y deber de todo creyente. Aquellos que procuran aislarse del mundo solo están mostrando que todavía están en alguna medida esclavizados por el pensamiento mundano. Nosotros que no somos del mundo no tenemos motivo alguno para pretender dejarlo, pues es ahí donde debemos estar. Así que no es necesario que abandonemos nuestros trabajos terrenales. Al contrario, es precisamente ahí donde debemos testificar y predicar el Evangelio. En este asunto no hay consideraciones mundanas, sino únicamente espirituales. No vivamos una doble vida como creyentes en la iglesia y en forma mundana fuera de ella. Tal situación no debe existir en nuestra profesión o en el empleo que Dios preparó para nuestra vida como hijos suyos. Todo cuanto hagamos, ya sea en el campo, en el camino, en el negocio, la fábrica, la cocina, el hospital, la escuela, etcétera, etcétera, tiene valor espiritual en cuanto al reino de Cristo, porque todo debe ser reclamado para Él. Satanás prefiere que no haya creyentes en ninguno de estos lugares, pues decididamente va a entorpecer su labor ahí. Por lo tanto, el maligno procura amedrentarnos, asustarnos para que nos retiremos del mundo. Pero si no logra su objetivo, procura envolvernos en su sistema mundano, haciéndonos pensar a su manera, conformando nuestro comportamiento a sus estándares. Cualquiera de estas dos cosas sería un triunfo para él. El hecho de que nosotros estemos en el mundo, pero con todas nuestras esperanzas, nuestros intereses y nuestras perspectivas fuera de este mundo, constituye la derrota de Satanás y la gloria de Dios. Ahora, respecto a la presencia de Jesús, que es la luz en el mundo, está escrito en Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En ningún pasaje de las Escrituras se nos dice que debemos prevalecer sobre el pecado, pero sí dice claramente que debemos vencer al mundo. En relación con el pecado, la palabra de Dios únicamente habla de liberación, pero en relación con el mundo es donde habla de victoria. Necesitamos la liberación del pecado, pues Dios jamás quiso que tuviéramos contacto con Él.
Pero no necesitamos ni debemos buscar ser liberados del mundo, pues el propósito de Dios, si es que tengamos contacto con Él, es que no somos liberados del mundo, pero al nacer de arriba tenemos victoria sobre el mundo. Y dicho triunfo es en el mismo sentido y con la misma certidumbre con la cual la luz venció a las tinieblas. Dice Primera de Juan 5, 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La clave de la victoria es nuestra relación de fe con el Hijo victorioso. Confiad, yo he vencido al mundo, en Juan 16:33. Solo Jesús podía pronunciar tal afirmación y lo hace porque antes ya había declarado en Juan 14:30, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Era la primera vez que alguien en la tierra decía tal cosa. Cristo lo dijo y venció, y por medio de su victoria, el príncipe de este mundo fue echado fuera, y Jesús comenzó a traer a los hombres hacia él. Y como él lo dijo, nosotros nos atrevemos a decirlo ahora también, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Puedo estar en el mismo mundo donde estuvo mi Señor Jesús y en el mismo sentido que Él puedo estar completamente apartado del mundo. Una lámpara colocada sobre su pedestal dando luz a todos los que entran en la casa. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es lo que dice Primera de Juan 4:17. La iglesia glorifica a Dios no por salir del mundo, sino por irradiar su luz. El cielo no es el lugar para glorificar a Dios, porque ahí será donde adoraremos por la eternidad. El lugar donde debemos glorificarle es aquí, en la tierra, en el mundo. Ahora, hemos estado estudiando cómo una fuente de constante irritación para Satanás le causa una aguda molestia, limitando su libertad de movimiento cuando somos luz, cuando reflejamos la luz de Cristo. Y aunque estamos en el mundo, la iglesia no solo rehúsa ayudar en su construcción, sino persiste en pronunciar juicios sobre el mundo. Pero si lo anterior es verdad, si la iglesia, recuerden que la iglesia no es un edificio, la iglesia son las personas, eclesia. Si la iglesia es siempre una fuente de irritación al sistema mundano, entonces de igual forma el mundo es una constante fuente de tristeza para ella. Y en vista de que el mundo está creciendo en forma constante, también su poder de entristecer al pueblo de Dios va en aumento. Y en verdad la iglesia tiene que enfrentar una mayor oposición hoy en día en el mundo que aquella que tuvo que enfrentar en los primeros tiempos. En esa época los hijos de Dios sufrían la persecución abierta y manifiesta con el maltrato físico, como dice en Hechos 12 y 2 de Corintios 11, los capítulos completos. Y siempre chocaban con lo material, con lo tangible. Pero ahora, hoy en día, el mayor problema que enfrentamos en el mundo es una fuerza más sutil, intangible, que no se ve, espiritualmente maligna, detrás de las cosas materiales. Y el impacto de esta fuerza espiritual hoy es mucho mayor que en aquellos tiempos. Mientras que es verdad por una parte que el pecado y la violencia serán mayores que nunca al fin de esta era, claramente se ve también en la palabra de Dios que no es específicamente contra estas cosas que la iglesia tendrá que luchar, sino contra la atracción espiritual de cosas mucho más sencillas y cotidianas. Jesucristo dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Eso está en Lucas 17, 26 al 29. El énfasis que Jesús hace aquí no es sobre comida, casamiento, comercio, agricultura, ingeniería, pues eran características sobresalientes de los días de Lot y de Noé, sino sobre lo que acontecerá en los últimos días. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en Lucas 17:30. Este es el punto crucial, ya que tales cosas no son de por sí pecaminosas, simplemente son mundanas, pertenecen al mundo. Ahora les pregunto, ¿cuándo se había dado tanta atención a la buena vida como en nuestros días? El alimento y el vestido han llegado a ser la principal preocupación de los hijos de Dios. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Y para muchas personas estos son los únicos temas de conversación. Hay un poder que nos obliga a considerar estas cosas y nuestra misma existencia demanda que les prestemos atención. Sin embargo, la Escritura nos advierte que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. En Romanos 14:17, y nos motiva a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y nos asegura que al hacerlo, todas estas cosas nos serán añadidas. Jesucristo lo dice claramente en Mateo 6:33, nos exhorta a no preocuparnos por la comida o el vestido, pues si Dios cuida de las flores del campo y de las aves del cielo, ¿no cuidará aún más de nosotros, su pueblo? Pero a juzgar por nuestras ansiedades, pareciera que ellos son quienes reciben cuidado, pero nosotros no. Y aquí el punto que necesita especial énfasis y esta condición es anormal, porque la atención excesiva a la comida y a la bebida en cualquiera de los extremos, ya sea por subsistencia o lujo, que caracteriza hoy día a tantos creyentes, pues está muy distante de ser normal, es sobrenatural, porque no nos enfrentamos aquí con un solo asunto de comida y bebida, sino contra demonios. Satanás concibió y controla el orden mundano y está dispuesto a utilizar todo su poder demoníaco por medio de las cosas terrenales para atraernos al mundo. Y no hay otra explicación para el presente estado de cosas. Por eso necesitamos despertar a este hecho. En tiempos pasados los creyentes se enfrentaron toda clase de dificultades, pero aún en medio de ellas subsistieron, alzaban los ojos y confiaban en Dios. Sin embargo, en la opresión de hoy, el creyente está tan confundido y turbado que le parece imposible poder confiar en Dios. Es fundamental que comprendamos el origen satánico de toda esta tiranía y confusión. De igual forma sucede lo mismo en el matrimonio. Nunca habíamos enfrentado tantos problemas en esta área como hoy. Reina la confusión mientras que los jóvenes rompen las antiguas tradiciones, careciendo de otras que las reemplazan. Y este hecho no puede explicarse de manera natural, sino en forma sobrenatural. Casándose y dándose en casamiento es algo normal y sano en cualquier época. Pero hoy en día un elemento que se está introduciendo en esta área que no es natural es que, como dicen Romanos en el capítulo 1:25, han cambiado la verdad de Dios por la mentira, hombre con hombre, mujer con mujer. Lo mismo sucede con la agricultura.
la construcción, la compra, la venta, los negocios. Todas estas cosas pueden ser perfectamente legítimas y benéficas, pero hoy el poder que existe detrás de ellas presiona a los hombres hasta quedar perturbados y perder el equilibrio. La fuerza maligna que potencializa el sistema mundano ha precipitado una condición donde se observan dos extremos. El uno de completa inhabilidad para lograr lo suficiente y poder subsistir, y el otro de extraordinarias oportunidades para acumular riquezas. Por un lado, una inmensa mayoría de creyentes se encuentra en grandes dificultades económicas y por el otro lado muchos se enfrentan con enormes oportunidades de enriquecerse. Ahora, ambas condiciones son anormales. Si pudiéramos escuchar las conversaciones hoy en día en los hogares, oiríamos frases como esta: la semana pasada compré tal cosa y otra por tanto y ahorré dinero. Y por suerte lo compré hace un año, porque si no, hoy hubiera perdido mucho. U otra frase: si desea vender, hágalo ahora mientras está el dólar bajo. Y notablemente notamos cómo la gente corre de aquí para allá desesperadamente haciendo negocios. Los médicos compran acciones, los fabricantes de telas venden acciones, hombres y mujeres que antes no se habían involucrado en estos asuntos han sido envueltos por la corriente del mundo, de la especulación, quedando atrapados en un remolino comercial que los hace girar vertiginosamente. Pero no comprendemos que este estado de cosas es antinatural y que nos rodea un poder que está cautivando a los hombres. La gente no actúa sensatamente, sino está fuera de sí. El afán de comprar y vender no es solo una cuestión de ganar o perder dinero, sino que en verdad consiste en entrar en contacto con este sistema satánico. Estamos viviendo en los últimos tiempos, en una época en que ha sido liberado un poder singular que impulsa a los hombres, lo quieran o no. De modo que la esencia del asunto no es pecaminosidad, sino mundanalidad. ¿Quién se atrevería a decir que hacemos mal en comer o beber? ¿O quién desaprobaría el casarse y darse en casamiento? ¿Quién pondría en duda nuestro derecho de comprar y vender? Tales cosas no son malas en sí mismas, pues el mal está en el poder espiritual que está detrás de ellas y que por intermedio suyo nos presiona inexorablemente. Por eso que despertemos a este hecho y podamos ver que mientras estas cosas son tan comunes y sencillas, son utilizadas por Satanás para atrapar a los hijos de Dios en la inmensa red de su sistema mundano. En Lucas 21:34, Jesús dice: mirad también por nosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Notemos aquí el término vida. En estas palabras de Jesús en el griego del Nuevo Testamento se utilizan tres palabras para significar vida. Una es zoe, la vida espiritual. La otra es psique, la vida psicológica, y bios, la vida biológica. Y esta última es la que se utiliza aquí y aparece en su forma adjetiva, bióticos, o sea, de esta vida. El Señor nos está advirtiendo sobre el peligro que los afanes de esta vida nos abrumen, es decir, afligirnos por cosas tan corrientes como la comida y el vestido que pertenecen a nuestra existencia en esta tierra. Y fue por algo tan sencillo como esto que Adán y Eva cayeron, y será por las mismas cosas sencillas que algunos creyentes olviden el llamado de Dios.
pues todo se reduce al lugar donde está puesto el corazón y se nos exhorta a que no permitamos que nuestro corazón se cargue con estas cosas, es decir, a no llevar una pesada carga la cual pueda aplastarnos. Debemos, en un sentido verdadero, ser apartados en espíritu de los bienes, ya sea en nuestra casa o en el campo, como dice Lucas 17:31. Y lo importante es que comprendamos que somos la iglesia, la luz del mundo que brilla en las tinieblas. Entonces, tenemos que vivir como tal nuestra vida aquí abajo en la tierra, siendo la luz. Hubo una época en que la iglesia rechazó las formas mundanas, pero ahora no solo las utiliza, sino que abusa de ellas. Y por supuesto que usamos al mundo, pues lo necesitamos, pero no debemos quererlo ni desearlo. De manera que Jesús continúa diciendo en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie, o sea, literalmente ser puestos delante del Hijo del Hombre. Dios nos exhorta a velar y a orar, y no nos exhortaría si no hubiese una fuerza espiritual de la que tenemos que cuidarnos, que guardarnos. No nos atrevemos a tomar nuestro destino como una cuestión rutinaria, sino que debemos estar constantemente alertas para que permanezcamos liberados en espíritu de todo elemento mundano. Hay mucho en este mundo que es esencial para nuestra existencia y ocuparnos de ellas es legítimo, pero apesadumbrarnos por ellas es ilegítimo y puede hacer que perdamos la bendición de recibir lo mejor que Dios tiene para nosotros. En el libro de Apocalipsis se nos dice que Satanás levantará el reino del anticristo en el mundo político, en el religioso y en el comercial. Lean los capítulos 13, 17 y 18. Y sobre estas tres bases, este reino tendrá su última manifestación violenta. En los últimos dos capítulos, este reino aparece bajo la figura de Babilonia, el instrumento específico de Satanás. Babilonia parece representar el cristianismo corrompido, la iglesia romana quizá, pero más arrogante y astuta, y es por su sistema comercial que será juzgada. Todo el capítulo 18 gira en torno a comerciantes y mercaderías, y sobre aquellos que lamentan la caída de la gran ciudad, desde el rey hasta el capitán de barcos. Todos lamentan que su floreciente comercio ha cesado repentinamente. Y de manera evidente no es ni la religión ni la política, sino el comercio que hace que el espíritu de Babilonia se estimule. Y por ello es que se lamenta su caída. Ahora, no estamos enfatizando que el comercio sea malo, pero lo que decimos fundamentado sobre la palabra de Dios es que sus comienzos sí están ligados con Satanás. Lean Ezequiel 28 y su fin con Babilonia en Apocalipsis 18. Y añadimos por experiencia propia que el comercio es el área más que en cualquier otra donde la corrupción que hay es a causa de los malos deseos, como dice en 2 de Pedro 1:4, la cual persigue sin tregua al cristiano de más elevados principios y sin duda, de no ser por la gracia de Dios, lo alcanzaría produciendo su caída. Ahora, ¿estamos impresionados con Babilonia? Los comerciantes lloraron, pero el cielo gritó aleluya en Apocalipsis 19 del 1 al 6. Y es interesante que esta palabra aleluya aparece 15 veces solo en los Salmos y 4 veces en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y son las únicas aleluyas registradas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿no hacemos nosotros eco de ellas? Estamos en un reino muy peligroso.
con el cual entramos en contacto a través del sistema comercial, si nuestra labor tiene relación con el comercio y lo hacemos con temor y temblor, podremos, con la ayuda de Dios, escapar del lazo del maligno. Pero si confiamos en nosotros mismos, pues entonces no hay esperanza de escapar del egocentrismo que tal trabajo genera. De modo que el problema al que nos enfrentamos hoy no consiste en cómo dejar de comprar y vender, de comer y beber, de casarnos y darnos en casamiento. El problema es evitar al poder que está detrás de todas estas cosas, pues no debemos permitir que este poder triunfe sobre nosotros. Ahora, para ir concluyendo, entonces, ¿cuál es el secreto para mantener todo lo material dentro de la voluntad de Dios? Pues por supuesto que es conservarlo para Él, es decir, ser conscientes de que no estamos acumulando riquezas inútiles para nuestro bien egoísta aquí en la tierra. Debemos estar completamente dispuestos a deshacernos de todo en cualquier momento, sin importar si son 2 pesos o millones de pesos. Lo importante es que podamos dejarlo en cualquier momento sin sentir pena alguna. Y con lo dicho anteriormente, no estoy sugiriendo que debamos abandonarlo todo. Lo esencial es que como hijos de Dios no acumulemos innecesariamente para nosotros mismos. Si guardamos algo es porque Dios nos ha hablado al corazón. Si nos separamos de ello es por la misma razón. Entreguemos nuestra vida a la voluntad de Dios y no tendremos temor de dar si Él nos lo pide. No acumulemos por amor a esas cosas, sino apartémonos de ellas sin dolor al escuchar el llamado para dejarlo atrás. Este es el significado de ser libres y ser separados para Dios. Ahora, ¿qué es lo que veremos el domingo? Escuchen esto. ¿Cuál es el arma? Decíamos el domingo pasado, el arma más usada por Satanás. El arma secreta, y ni tan secreta porque es un secreto que es conocido por todos, pero también utilizado por todos. Y es la mentira. El título del domingo será La mentira, el arma del mundo y de los falsos ministros. Pero ¿cuál es su fuente? Jesucristo, Él advirtió cuando Él habló de las señales antes del fin en Mateo 24, desde el versículo 1 hasta el 24. Y en Mateo 24 dice que aún los escogidos pueden ser engañados. En otras palabras, ese versículo nos habla de la astucia de Satanás y el poder que tiene la mentira. Y Cristo deja ver claramente que si Dios no interviene a favor de los creyentes escogidos, ellos serían fácilmente engañados por el maligno. ¿Y puede haber hombres de Dios que sean engañados? Bueno, podemos mencionar a varios de ellos. Uno de ellos, el apóstol Pedro, que luego de recibir una revelación especial de parte de Dios y de predicar el primer mensaje de la iglesia recién nacida por el poder del Espíritu Santo en el libro de Hechos, y luego después de ser usado por el Espíritu Santo, ¿qué hace? Parafraseando y resumiendo, lo que sucede es que se hace mentiroso. Y Pablo en Hechos 10, 9 al 16 y Hechos 11 del 1 al 18, parafraseando y resumiendo, dice que Pedro decide apartarse de los gentiles, de los no judíos, y no sentarse a la mesa con ellos. Pero Pablo en Gálatas 2:12 dice y lo reprende a Pedro. Pero ¿cuál era lo que a Pedro le afligía? El miedo, el temor al rechazo de los hombres hizo que Pedro comprara la mentira de la cual ya se había desechado. Ahora escuchen esto. La mentira es el arma más antigua y más poderosa de Satanás. ¿Por qué? Porque él es el padre de mentira y es mentiroso desde el principio. Y Jesús lo dijo. Y no solo
ha contaminado a falsos maestros, falsos pastores, ministros, apóstoles, evangelistas y maestros desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta nuestros días. Él lo sigue haciendo, pero ahora más que nunca. Ahora, ¿cuál es el gran problema entonces de los creyentes? ¿Cómo le podemos hacer frente a la mentira? ¿Cómo podemos identificar la mentira en el mundo y aún dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos ser libres de la mentira? Eso es lo que veremos el domingo. Así es de que escuchen con atención los devocionales, si tienen tiempo repásenlos para que sea más digerible la palabra del domingo y que podamos entender que no podemos seguir siendo creyentes de mentira como hablamos el domingo pasado, porque la mentira es el arma del mundo y de los falsos ministros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu palabra, por estos estudios de tu palabra, de tu maná que tú nos das diariamente, Señor. Porque podemos entender más de lo que tú nos dices, que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú lo dices claramente en tu palabra, en 1 de Juan 2:15 al 17. Por eso, Señor, te pedimos que entendamos que si antes estábamos esclavizados al pecado y aceptábamos con naturalidad que las cosas pecaminosas son satánicas, pero creemos también que las cosas del mundo son satánicas, porque muchos de los creyentes dudan aún de esto. Sin embargo, con cuánta claridad nos afirma la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno en 1 de Juan 5:19. Y Satanás bien sabe que hablando en términos generales es vano e inútil procurar enlazar a los verdaderos creyentes por medio de cosas que son pecaminosas, horribles, porque se darían cuenta del peligro y lo esquivarían. De modo que ha ingeniado una red seductora tan hábilmente confeccionada que atrapa hasta los hombres más inocentes. Podemos huir de los deseos pecaminosos si hacemos bien, pero cuando se trata de cosas tan inofensivas como la ciencia, el arte, la educación, la música, el comercio, como hablabas hoy, Señor, con qué facilidad perdemos nuestro sentido de valores y caemos presa de su seducción. Ayúdanos a estar alertas, Señor, y a darnos cuenta de que la mentira es el ingrediente que el enemigo pone en todas sus tretas, en todas sus artimañas. Señor, te rogamos también por el servicio del domingo y que tú sanes a todos los que están enfermos. El único que puede dar una sanidad plena, tanto física como espiritual, eres tú. Yo recuerdo las palabras de nuestro pastor allá en Oxnard, que él decía que tú nos sanas y el médico cobra, dando a entender que debemos primeramente buscarte a ti y después, claro, buscar el medio humano, pero primeramente ver cuáles son las causas por las cuales estamos enfermos. Número 1 es por descuido. Me descuidé, comí de más, comí lo que no debía, no me cuidé bien, no me abrigué bien. ¿Fue descuido por el cual estoy enfermo? ¿O es un ataque del enemigo, donde necesito discernimiento para poder saber? ¿O es para que tú te glorifiques, Señor? Pero lo que sí sabemos es que lo que dice tu palabra en Romanos 8:28, que pase lo que pase, cuando nos humillamos a ti y reconocemos nuestra debilidad y nuestra dependencia de ti, todo obrará para bien para los que te amamos. Señor, y de antemano te damos gracias por el servicio del domingo, que tú traigas a todos aquellos que han de ser salvos. Como dice tu palabra,
en Hechos 2, 46 y 47. En 2 versículos se resume la labor de la iglesia, lo que hacían cuando se reunían, que es el manual de la iglesia. Dice que comían, compartían los alimentos en el templo, alabando, orando y dando gracias a Dios. Y la gente veía esa unidad, esa unión, esa comunión contigo. Y lo más impactante que dice, que tú añadías a la iglesia los que habían de ser salvos. Sigue obrando con ese poder, atrayendo a la iglesia, a tu reino, los que han de ser salvos. No para que haya iglesias llenas de miembros, sino para que el reino de Dios esté lleno de discípulos. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.